Hola, muy buenos compañeros, bienvenidos. Nosotros vamos a presentar acerca del voltímetro como proyecto final de la materia de instrumentación 1 impartida por la profesora Sandra Ursúa. El equipo está compuesto por mí, Ricardo Rojas Castellanos, mi compañero Miguel Ángel Duarte López y mi compañero José Julián Lavandera. Iniciamos con esta aventura acerca de el uso de los instrumentos con el voltímetro. El voltímetro es una herramienta que hemos utilizado a lo largo del curso, tanto en el laboratorio de manera muy prolongada. De hecho, se podría decir que en cada práctica que utilizamos el voltímetro fue en todas las prácticas de laboratorio. O sea, nunca hubo un momento que no dejáramos de usar el voltímetro. El voltímetro comúnmente en la actualidad se encuentra contenido en el multímetro, que es una herramienta que contiene distintos, distintas herramientas para darle, por así decirlo, un tratamiento a la corriente eléctrica, a la electricidad. En este caso nos vamos a concentrar en, como ya dijimos, el multímetro, analizando en dos casos, el analógico y el digital. Los usos de esta herramienta los podemos encontrar en un sinfín de lugares, pues todo lugar que contenga una corriente va a contener un voltaje. Dichos voltajes, como ya sabemos, son muy importantes, pues no es lo mismo que un aparato que funciona con un voltaje bajo al que funciona con un voltaje alto. Sabemos que se pueden dañar, por eso es muy importante tener una, por así decirlo, un control, una medida de todos los voltajes que utilizamos. Mi compañero Julián, de hecho, nos va a demostrar un multímetro que contiene un voltímetro en su interior. Julián. En efecto, pues este es un multímetro que pues en general es de multiusos como dice su nombre. Contiene aquí el voltímetro, ohmiómetro, también mide corriente, etcétera. Em, pues yo no tengo voltímetro, pero pues aquí se puede ver cómo sería el uso de un voltímetro, ¿no? Porque al igual que el voltímetro tiene dos entradas, que sería pues la positiva y negativa. La positiva pues mayormente siempre está de color rojo, la negativa siempre está de color negro. Y pues en general mide 2 puntos de un circuito y así es como en el caso del voltímetro solamente mediría el voltaje de corriente alterna y directa. Y ahora pues mi compañero Ricardo va a explicar un poco el cómo está compuesto el voltímetro analógico, Sí. porque el digital es técnicamente una caja negra, ya que intentamos buscar de qué está compuesto y encontramos que de comportar lógicas, bobinas, etcétera, pero no específicamente algo. Pero Como, analógico sí hay. bueno, recuperando la idea de mi compañero, como ya hacemos una caja negra, es una fuente de voltaje energético. Esto lo vimos durante la exposición nuestra presentada a lo largo del curso y también fue un tema retomado en exposiciones posteriores donde se analizaba las fuentes de voltaje variable. Pues la caja negra concentra en sí misma tanto fuentes de voltaje directa como variable. Pues como sabemos es una fuente de voltaje, está precisa en todos los lugares donde haya un instrumento electrónico. Bueno, como podemos ver en este instrumento, el voltímetro analógico está compuesto por una pequeña, por un pequeño recuadro, el cual contiene valores numéricos, los cuales cuantizan la, la intensidad de la señal del voltaje mediante una regla, la cual se hizo, pues, como ya sabemos, respetando la ley de Ohm y todas las leyes que fungen el electromagnetismo. Y ahora digamos, ¿cómo se mueve esto? Pues como ya sabemos, la corriente eléctrica va a viajar y va a tener contacto con un embobinado, el cual si denotamos se puede ver ahí, en ese pequeño hoyo, el cual se está, el cual se está picando con el instrumento. Ese hoyo contiene bobinas, como ya sabemos, las bobinas actúan como un campo electromagnético y cuando se presenta en el voltímetro, en este caso una diferencia de voltaje, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestro, Nuestra pequeña puntilla, al sufrir la acción de dicha fuente eléctrica, fuente de diferencia potencial, fuente de diferente voltaje, va a empezar a moverse. Y dicho movimiento, según la intensidad que tenga, según el voltaje, va a hacer que que la manija o bueno, la puntilla se mueva más o menos en dirección. Antes de empezar con electrónico se debe empezar por lo físico de cómo funciona el multímetro. En general, el voltímetro trabaja sobre los efectos electromagnéticos. Y pues el campo electromagnético se divide entre la parte eléctrica y la parte magnética.
En el caso de la parte eléctrica, por la presencia de una carga eléctrica, los electrones, en una región del espacio se produce un campo, el cual es el eléctrico, y en el campo magnético, pues es una forma de describir la fuerza magnética, la cual es causada por el movimiento de la carga. Y así es como se forma el efecto electromagnético, ¿no? Y así es como funciona el multímetro eh, con corriente eléctrica. Y o sea, en el caso de los multímetros en general, se usan bobinas de hilo grueso eh, y un gran número de espiras, si no mal recuerdo. Y se logra un momento, por así llamarlo. Y así es como se activa la aguja, como mostró mi compañero en el caso del voltímetro analógico. Y esa sería como que la parte más vital, ¿no? De esto. Aunque también se debe tener en cuenta tres conceptos más, el cual sería resistencia, voltaje y corriente. La resistencia pues es mm, la oposición a la corriente, o sea, a los electrones. El voltaje sería la tensión, como ya hemos visto pues, en el curso durante mucho tiempo, y es en sí lo que mide el voltímetro. Y la corriente, que es el flujo o velocidad del flujo de electrones. Y con esto ya abro paso a la parte electrónica que va a explicar mejor mi compañero Miguel Duarte. Entrando con la parte electrónica, tenemos aquí un circuito, ¿no? Este representa un circuito cualquiera. Y este que está aquí encerrado representa al circuito que tiene por dentro integrado el voltímetro, ¿no? Con una resistencia muy grande y una bobina, ¿no? Por aquí entra bueno, estos serían como los cablecitos que tiene para calcular el voltaje, ¿no? Entonces, el voltaje viene por aquí, ¿no? Bueno, viene por aquí una corriente. Y esta corriente se parte en dos, porque este está conectado en paralelo, ¿no? En una corriente uno y en una corriente 2. Como R1 es mucho más grande que R2, bueno, R1 siempre intenta tender pues a infinito, ¿no? Para que pase la menor cantidad de corriente posible por aquí, para que no afecte mucho a lo que es, pues, este circuito, ¿no? Entonces, como R1 es mucho mayor que R2, eso implica que la corriente uno va a ser mucho menor que la corriente 2 porque los electrones van a preferir pasar por aquí porque es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, los poquitos electrones que pasan por aquí tienen que pasar por esta bobina que, la, que genera un campo magnético. Ese campo magnético depende de la corriente, del número de espiras, de la inductancia y de la permeabilidad magnética, ¿no? Pero lo que nos interesa es que es proporcional a la corriente y que sea proporcional a la corriente la hace también proporcional a la tensión, pues por la idea de Ohm, ¿no? Entonces, entre más grande sea el campo magnético, eh, hay un imancito que está en el voltímetro que es el que controla la aguja. Entonces, entre más grande es el campo, esa agujita va a ir subiendo. Entonces, entre más campo, eh, esto detecta que hay más voltaje, ¿no? Y para finalizar, resumidamente, un voltímetro mide la diferencia de potencial que se encuentra en dos terminales, ¿no? Esto se puede utilizar para medir el voltaje en dos puntos de un circuito sin cambiar demasiado las condiciones del circuito, pues, porque pasa muy poca corriente por ahí, ¿no? Em, por otra parte, em, el voltaje que se obtiene con el uso de el voltímetro nos puede
o nos permite verificar si, por ejemplo, el enchufe de nuestra casa está funcionando de forma correcta o se encuentra dañado, ¿no? Suponiendo que debiese proporcionar 200 volts, si vamos y lo medimos con el multímetro y nos arroja 100, ahí se puede ver que hay un fallo, ¿no? Entonces, esa es una aplicación, pues, en el hogar, ¿no? Además de ayudarnos en lo que fue el laboratorio para los circuitos eléctricos, sería todo por esta presentación. Gracias por su atención.